Saludos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Este es el tutorial número 2 de la creación de un framework básico PHP utilizando MVC. Hoy vamos a trabajar aquí con nuestro request y con nuestro bootstrap. Vámonos aquí al request.php y vamos a crear la clase request. Class request. Vamos a crear tres atributos privados: controlador, método, argumentos. Controlador, método y argumentos. Bien, ahora vamos a crear nuestro constructor. Public function construct. Y aquí en el constructor, entonces vamos a revisar si existe una variable vía get if y set get url. Entonces url va a ser igual a filter input input get url y aquí filter sanitize url. Array filter input lo que hace es que me toma este parámetro url, le indicamos aquí que es via get, lo va a pasar por este filtro y me lo va a devolver filtrado. Entonces url va a ser igual a explode slash url. Explode lo que hace es que me crea un arreglo, me va a dividir en la URL cada vez que encuentro un slash. Lo que va a hacer es que lo que le siga al slash me lo va a colocar como un elemento de un arreglo. Quiere decir que él me va a crear un arreglo con un elemento que va a ser el método, otro que va a ser el controller y los demás van a ser los argumentos. URL entonces ahora va a ser igual a array filter URL. Array filter lo que hace es que todos los elementos que no sean válidos en el arreglo los va a eliminar. Si yo aquí envío coloco por ejemplo varios slash y luego coloco el método y varios slash y coloco un argumento, y vamos a poner que aquí yo coloque el controller o el controlador. El array filter lo que va a hacer es que va a eliminar todos los slash que estén aquí de más y me lo va a poner de esta manera. Me va a limpiar el arreglo y solamente me va a coger el controlador, el método y los argumentos.
Ahora entonces vamos a asignar el controlador, el método y los argumentos. Vamos a decir aquí que this controlador va a ser igual a array shift URL array shift URL método también va a ser igual a array shift URL y argumentos va a ser igual a URL. Lo que está sucediendo aquí, array shift lo que hace es que me extrae el primer elemento del arreglo y me lo devuelve. Quiere decir que él va como el primer elemento es el controlador, él lo va a extraer y lo va a asignar aquí a este atributo. Aquí en método ya el arreglo llega sin el primer elemento, o sea que llega sin el controlador. Quiere decir que el método se convierte en el primer elemento del arreglo. Aquí entonces este array shift lo extrae, me lo asigna a este argumento y ya los elementos que queden en el arreglo pues son asignados a los argumentos. Vamos a revisar ahora que existan el controlador, el método y los argumentos. Entonces decimos que si if not this controlador vámonos a ir aquí a config y aquí vamos a definir una constante que se va a llamar default controller y lo vamos a establecer en index. Esta constante va a representar el controlador por defecto de la aplicación. En caso de que no se envíe un controlador en la URL, él va a llamar el controlador index. Y si queremos establecer otro controlador por defecto, simplemente vendríamos aquí y cambiaríamos este valor. Entonces, si no existe un controlador, vamos a decir que this controlador va a ser igual a default controller. Default controller. If not this método, entonces this método va a ser igual a index. Los argumentos if not y set this argumentos dice argumento va a ser igual a un array sin datos, va a ser igual a un array.
De manera que siempre se me va a devolver un controlador, un método y argumentos. Ahora vamos a crear unos métodos para obtener estos valores de estos atributos, y vamos a colocar uno aquí, public function get controlador, y lo que va a hacer es retorn this controlador. Vamos a hacer uno para el método y los argumentos. Get método me va a retornar el método, y get args, vamos a ponerle así args, me va a devolver los argumentos. Vamos a probar ahora nuestra clase request, nuestro objeto request. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a poner aquí r es igual a new request, vamos a colocar aquí echo r get controlador, echo r get método, y print r get args. Vamos a ver que esto funcione. Perfecto, ahí está tomando, me está devolviendo controlador, método y arg. Vamos a poner aquí esto y vamos a enviar más argumentos. Muy bien, fíjense, me está tomando el controlador, el método y los argumentos. Quiere decir que está funcionando nuestro objeto request, nuestra clase request. Vámonos aquí al controller principal. Ya había colocado aquí un código de prueba. Aquí en el controlador principal es donde vamos a colocar la clase controller, que es de donde van a heredar todos nuestros controladores. Esta debe ser una clase abstracta, abstract class controller, para que no pueda ser instanciada, y vamos a colocar aquí un abstract public function index. Este método abstracto index obliga a que todas las clases que hereden de controller implementen un método index por obligación, aunque este no tenga código. De esta manera nos aseguramos de que siempre hay un método index en todos nuestros controladores, que es el método que se va a asignar aquí por defecto cuando nos envíe un método al controlador o se envíe un método por error. Ya eso lo va a corregir el Bootstrap cuando se envíe un método por error, pero en caso aquí de que no se envíe un método, se va a establecer en index. Bien, por ahora solo vamos a tener este código en nuestro controlador principal.
Vamos a crear entonces aquí un controlador. Le vamos a poner aquí index. La nomenclatura de los controladores es el nombre del controlador seguido de la palabra controller, empezando en mayúscula, utilizando camel case. Aquí en el request vamos a colocar aquí str to lower para que me ponga todo en minúscula, y vamos a aplicárselo también al método. Vamos a ver si funciona. Si yo envío este aquí en mayúscula y esta en mayúscula, bien, me lo pone en minúscula todo. Vamos aquí a nuestro index controller. Aquí vamos a crear una clase llamada index controller, y vamos a crear el método index public function index, y esto tenemos que extender, perdón, esto tenemos que extenderlo de la clase controller, extends controller. Vamos a poner aquí echo, hola, desde el index controller. Vamos entonces aquí a nuestro Bootstrap. Primero, cuando yo envío aquí un método y un controlador y un método, el Bootstrap lo que va a hacer es llamar a este controlador y al método que se envió. Como no sé, si no se envía un método, entonces va a venir aquí al index y me va a ejecutar esto que está aquí en el index. Vamos a ver cómo se hace aquí en el Bootstrap. Vamos a crear aquí la clase Bootstrap, y vamos a crear un método estático, public static function run. Vamos a colocarle run, y vamos a pasarle aquí un objeto del request y le vamos a llamar petición, y vamos a colocar aquí un controller va a ser igual a petición get controlador punto controller. Otra variable, ruta controlador, que va a ser igual a root punto controllers punto ds punto
controller y lo concatenamos con .php. Vamos a verificar que exista esa ruta echo ruta controlador y vamos a colocar aquí un exit. Vamos a ver qué nos trae. Vamos aquí al index y vamos a colocar aquí bootstrap run y vamos a enviarle aquí un new request. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si llama al index controller. Muy bien. Ok, ahora vamos a verificar si es accesible el archivo. Entonces colocamos aquí if is readable, ruta controlador. Entonces require once ruta controlador. Ahora decimos que controller va a ser igual a new controller. Controller va a ser igual a new controller. Ahora entonces vamos a llenar el método. Método entonces va a ser igual a petición get método. Entonces no sé por qué me está mostrando aquí este error. Vamos a ver si todo está funcionando bien. O sí, está funcionando bien. No sé por qué me estará mostrando este error. Vamos entonces a revisar si el método es válido. If is callable array y vamos a enviar aquí controller método entonces va a ser igual a esto. Vamos a copiar esta línea. De lo contrario, método va a ser igual a index. Petición get método ya me devuelve un método index si no se envía un método, pero si yo envío un método que no es válido, se va a ir a llamar el método index. Lo voy a establecer en index. Ahora entonces vamos a verificar los argumentos para llamar entonces el controlador. If iset
em, petición getArgs. Entonces vamos a llamar esta función call user func array. Le vamos a enviar dos parámetros. Uno va a ser un arreglo que va a contener el controlador y el método, y aquí le vamos a mandar los argumentos. Aquí le vamos a enviar los argumentos. Entonces, de lo contrario, o sea, si no hay, vamos a utilizar entonces una función caller userFunc sin el array, y solamente vamos a llamar el controlador y el método. Si no es esta función readable, me verifica si el archivo que está en la ruta que yo le estoy mandando existe y también es válido. O sea, si el archivo existe y también es legible, entonces él lo va a importar aquí. Esta array userFunc lo que hace es que en un arreglo le enviamos el nombre de la clase y el método que queremos llamar en esa clase y los parámetros que queremos pasarle a este método que estamos llamando. Nosotros instanciamos aquí una clase del index controller, la estamos enviando aquí y estamos llamando este método. Si no hay argumentos, entonces esta función callUserFunc me llama la clase que está aquí contenida en el controlador y el método que estamos solicitando. Entonces, si el archivo de controlador no es válido, vamos a decir aquí que me dé una excepción. Throw new exception. Y vamos a colocarle aquí no encontrado. Vamos a probar entonces ahora nuestro Bootstrap. Ha ocurrido un error. Vamos a ver dónde está. Vamos a cambiar esto aquí por controller. Sigue el problema. Puede ser por esto. Ok, vamos a decir aquí que args va a ser igual a petición getArgs. Vamos a mandar entonces aquí args. Y aquí también vamos a mandar args. Vamos a ver ahora.
Perfecto. Hola desde el index controller. Bien, vimos entonces la clase request. Request, que es quien recibe y procesa la petición. Estas líneas deben de ir aquí dentro. Aquí dentro. Vimos que request procesa aquí la petición eh, y me provee de los valores de la petición, y el bootstrap aquí es quien procesa la llamada, las llamadas a los métodos y a los controladores y a los métodos. Eh, para que este mensaje se haga efectivo cuando no enviemos un controlador aquí que sea válido, me dio un error de servidor porque para arreglar eso vendríamos aquí al index y tendríamos que entrar esto aquí en un try y colocáramos aquí un catch exception y get message. Vamos a crear un controlador para los errores, pero por ahora vamos a usar el manejo de errores de esta forma. Vamos a ver. Fíjense, ahora me tira una excepción y me dice no encontrado porque ese controlador no existe. Vamos a probar con index si me lo trae. Quiere decir que mi bootstrap está funcionando. Vamos a ver si enviamos un método que no sea método index. Ok, me sigue trayendo el método index y me sigue trayendo el método index. Bueno, bien señores, hasta aquí este video tutorial. Espero les haya sido de agrado y de mucha ayuda. En el próximo vamos a ver entonces, vamos a seguir el trabajo con los controladores y con las pistas. Bien, y bueno, será sencillamente hasta el próximo.